Hola, buen día. Remudesa es una empresa autorizada por la Secretaría de Economía y está registrada en el Padrón de Desarrolladoras de Capacidades Empresariales. Hemos preparado para ti una serie de cursos en temas de administración, finanzas, comercialización, habilidades blandas, procesos, entre otros muchos temas. Te invitamos a que visites nuestra página www.redprolatam.com y nos contactes por las redes sociales. Estamos seguros que juntos haremos crecer a tu empresa. Hoy vamos a iniciar un ciclo de elementos de trabajo que vamos a estar viendo sobre cómo nosotros, la empresa y nosotros debemos de tener un argumento de supervivencia. Para ello vamos a utilizar un modelo que se llama ciclo del dinero. El ciclo del dinero es un elemento sencillo, pero sumamente valioso para nosotros. Y les recuerdo, o sea, no hay que ser pesimistas y hay que ser muy optimistas, pero nosotros tenemos que tener una visión como empresarios de largo plazo. Y largo plazo son un poquito más de 12 meses. Todo lo que vamos a estar viendo en este momento es porque nosotros necesitamos entender que 12 meses es el elemento que vamos a estar cuidando, ¿sí? En los tiempos, para que podamos nosotros manejarnos en ese contexto. Pues buenos días, estamos en la Ciudad de México, son las 13:19, vamos a arrancar. Adelante, Matt. Buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Matiadía Rivera y en dirección de Francisco Rodríguez, pues vamos a dar esta charla, que lo que queremos es de que para esta etapa que necesitamos de continuidad de negocio y de supervivencia en todos nuestros negocios, en todos los emprendimientos. Esta es la primera sesión de una serie de 3 que vamos a tener del tema de negocio, y esta es de dineros y pagos. Bueno, Francisco Rodríguez es ingeniero industrial, tiene más de 30 años de consultor, tiene una experiencia con más de 1,500 empresas a nivel México y ha trabajado en el PNUD como coordinador del programa de desarrollo de proveedores a nivel nacional, donde tuvo la oportunidad de trasladar la metodología a El Salvador, a Honduras, en Colombia, diferentes universidades. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Listo, ya. Ya, entonces, bueno, ahí vemos la imagen. Sí. Entonces, bueno, ahora sí quisiéramos la participación de ustedes. ¿Qué opinan? Así, ¿qué es el dinero como tal? ¿Qué entendemos por este concepto de dinero que pues tanto deseamos, verdad? Que tan necesario es. A ver, ¿quién quiere participar? Que pueda participar, que quiera participar. ¿Cuántas formas de manifestarse tiene el dinero en la empresa? ¿Cuántas creen ustedes que haya? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera platicarnos algo? Creo que están todos dormidos porque es viernes. A ver, Víctor, que nos hable Víctor, ahora sí. Perdón, es que no tenía micrófono y luego... No, ya oímos hasta el menú de la cocina y todo. Exacto. ¿Cuántas formas hay de que una empresa experimente el dinero? No, que tenga, de que hay presencia de dinero en la organización. ¿Cuántas formas hay? Además de la liquidez, o sea, la chequera, la caja chica, ¿qué otra cosa? ¿Dónde más podemos encontrar dinero? Uy, pues más bien yo lo pensaba como en términos de entradas y salidas, ¿no? Correcto, las ventas, las cobranzas. Las ventas, las cuentas por cobrar, la paga a proveedores, créditos, sí. tasas de interés, sí. cuentas por pagar. Correcto. ¿Dónde más? En los activos. Claro, los activos. En la capacitación de las personas, en el conocimiento de las personas, en las habilidades de los clientes, en las relaciones comerciales, en las redes sociales, en las redes de contactos.
todo esto que estamos nosotros diciendo con Víctor y aprovechando su participación, es algo que tenemos que tener conciencia de el dinero de la organización. Todos estos elementos se tienen que cuidar de una manera espectacular. No podemos dejar de estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros contactos, con nuestros proveedores, con nuestras personas, con nuestra gente, porque también representan parte del dinero de la organización. No solamente las finanzas y no solamente la administración económica o del flujo de efectivo es el que nos debe a nosotros interesar o tener la preocupación ahorita. Es cierto, con dinero es lo que se compra, pero también hay muchos elementos dentro de la organización que se tienen que entender para poder nosotros hacer una buena gestión del dinero. La deuda también es un dinero que le va a ayudar a la empresa, ¿sí? ¿Le va a ayudar a qué? Porque lo ha financiado. La deuda renegociada o refinanciada o reestructurada le va a ayudar a la empresa porque le va a dar liquidez, le va a dar continuidad. Y acuérdense que el juego en el corto plazo, que es lo que resta de este año, es supervivencia, sobrevivir. Lo importante ahorita es concentrarnos en cómo la organización puede alcanzar un nivel de flotación. Vamos a empezar a alcanzar un nivel de flotación, sobrevivir. Esa es la temática que se tiene que trabajar. Hay estudios que nos están diciendo que puede tardar un poco más de 8 meses, un poco más de 12 meses. La curva económica no se va a solucionar tan fácil porque todo el colapso que se va a generar del temor y estos elementos nos va a llevar allá. Nosotros tenemos la obligación como empresarios, como dueños, como personas, de poder garantizar nuestra supervivencia y a través de todos estos elementos. Por eso quisimos arrancar con esta caricatura, estos elementos, y Manolito, que es el capitalista, el monetarista, dice, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? El dinero tiene que ser importante. La salud es básica, el dinero es importante. Y sobre ese contexto es el que nosotros tenemos que trabajar en este punto. Entonces, quiero que ustedes vayan pensando todos estos elementos donde la organización tiene depositado su capital. No solamente el dinero constante y sonante, no solamente la chequera, no solamente las tarjetas, sino todos estos elementos donde está. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a entender. Vamos a ir después metiéndonos a los modelos de análisis financiero, que sí, se analizan números, pero todos estos elementos tienen que ser vistos como la fuente de capital, de riqueza para la organización. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar manejando este contexto. ¿Sí? ¿Algo más, Matadera? Bueno, nada más para complementar justo lo que nos decías, Sandra Gamiño nos dice que el dinero también está en los activos y Héctor en el recurso humano, ¿no? Se puede considerar como activo. Entonces, justo es eso, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es eso, todo lo que podemos capitalizar, ¿no? Todas las diferentes áreas, elementos de los que estamos rodeados que tenemos que capitalizar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acuérdense, tenemos que aprender a pensar en todo eso. Y todos los elementos son importantes. Las decisiones más importantes que vamos a empezar a tener que tomar ahorita es cómo administro la riqueza. Y la riqueza no solamente es la que tengo en la chequera, ¿de acuerdo? Vamos a ver esos elementos en estos puntos. Muy bien, sigamos. Ok, en este mismo sentido, de que lo que tenemos que buscar las empresas es la supervivencia, pues tenemos justo que buscar decisiones para salvaguardar la existencia de la misma, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que ver en este tema del dinero, cómo lo tenemos que ocupar, en qué nivel. Tenemos un nivel de financiamiento, otro de inversión, otro de operación. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuál de estas opciones, cuál de estas responsabilidades son las que nosotros tenemos que tener con el dinero para garantizar la supervivencia de la empresa. Cuando hablamos del financiamiento, hablamos justo de definir este origen de los recursos, de dónde vienen, y que se incluye bien los pasivos y el patrimonio, que ahorita vamos a revisar un poquito más. Cuando hablamos de invertir también, o sea, no solamente es conseguir dinero, sino también tenemos que tener la capacidad de poder invertir.
justo determinar el uso de los recursos del activo, ¿no? Cómo vamos a invertir todas esas fuentes que dijimos que son dinero, nuestros activos, los recursos humanos, etcétera, nuestros proveedores, justo tenemos que ver cómo vamos a invertir en ellos para justo que nos garantice la continuidad del negocio y también en la operación, ¿no? En el día a día, participar en la asignación de los recursos, pues del día a día diario, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta administración, esta gestión de los dineros para garantizar la existencia, la supervivencia de la empresa? Algo que nos vamos a enfrentar ahorita en este momento, así a partir de hoy, de este instante, es que el mundo ya cambió. La forma de hacer negocios cambiaron. Entonces, posiblemente nuestros clientes que estaban antes cautivos y estaban a gustos con nosotros, también van a cambiar. Es algo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado en ese sentido. Nuestra amplitud de visión tiene que cambiar. Hay oportunidades para todos. Lo importante es reaccionar a tiempo, es arrancar en este momento con estas iniciativas de control. Y eso es algo que nosotros vamos a estar reforzando durante todas estas sesiones de trabajo que estamos haciendo, porque necesitamos que entre todos, como dijimos el día de ayer, si es que nos visitaron algunos, la manera de salir de este momento de crisis económica, de pandemia económica o de momentos de angustia en las que estamos viviendo es en equipo, entre todos. Nadie vamos a trabajar por el otro, pero sí debemos de trabajar en conjunto por todos nosotros, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante. Entonces, cada uno desde su trinchera, desde su empresa, desde su momento, desde su persona, vamos a lograr que entre todos logremos esta salida en el menor tiempo posible. Acuérdense, otra de las variables importantes es el tiempo. El tiempo lo tenemos que aprovechar y reducir el momento en el que tenemos que arrancar en este punto. Sigamos. Ok, entonces es importante contextualizar que nosotros la intención de estas charlas es de que ustedes al final acaben con herramientas que van a poder implementar en sus negocios a través de estas charlas. Entonces, justo vamos viendo este contexto teórico, pero la finalidad es acabar justo con la implementación de herramientas que nos van a poder ayudar para identificar estos usos de los recursos, usos de los dineros adecuadamente en nuestra empresa. Entonces ahí sigo. Entonces, para esto nosotros, Francisco, ha generado este ciclo eficaz del dinero, donde justo tiene estas 7 grandes etapas, donde toda organización, no importa que sea de manufactura, de servicio, de industria, del sector, aplica a todas las organizaciones. Este flujo del dinero, este ciclo del dinero, donde nosotros estamos viendo que primero se llama fase de contención y gestión de recursos de la empresa, modelo 1, 2, 3. Es modelo 1, 2, 3 porque en cada fase de contención se abren 3 elementos, 3 variables que nosotros tenemos que ir analizando. Y empieza siempre, bueno, pues con el recurso económico, con este dinero, justo ver cuál es el costo de dinero, de dónde yo estoy obteniendo este recurso, la rentabilidad de las deudas y la contención de costos, ¿no? Que este es un concepto muy importante que tenemos que estar ubicando ahorita, siempre la contención de costos o la forma de bajarlos. Obviamente no deben de subir, ¿no? Entonces es bien importante en esta primera fase. En la segunda fase está la priorización de pasivos y el costo de los refinanciamientos y la estrategia financiera que vamos a seguir. Esto justo es lo que es el tema, estas 2 partes las que vamos a conversar hoy en específico, pero el ciclo consta de 7 fases, que es de proveedores, materias primas, producción, almacén de producto terminado y ventas, ¿no? Y cada una de estas tiene tres fases importantes que tenemos que estudiar. Francisco. Sí, y como podemos ver, y como se dice, nosotros no tenemos, todos nosotros podríamos decir, es que mi negocio es de servicio, mi negocio es de producción. Todos tenemos este ciclo de dinero, en alguna medida más unos y otros menos, pero todas estas etapas son las que pasa nuestro ciclo de dinero dentro de la organización. Y es muy importante entender este ciclo porque es cómo se genera. Ahora, si este ciclo de dinero de mi empresa se relaciona con el ciclo del dinero de mi cliente y con el ciclo de dinero de mis proveedores,
Entonces ahí se llama ya unos ciclos económicos. Por eso que es importante que todos y cada uno de nosotros estemos atentos a estos ciclos de dinero que estamos generando. Qué bueno que pudiéramos tener proveedores, fabricantes o transformadores y clientes, porque en ese ciclo general que vamos a poder contemplar, vamos a poder atender ese ciclo. Y es ahí donde tenemos nosotros que detonar. Por eso es que también planteamos las cuestiones de que todos debemos de trabajar en conjunto en este modelo. Esto es la parte, vamos a ir entrando detenidamente, en forma didáctica, a todas estas cuestiones, y como dice María, les vamos a entregar una herramienta que les va a ayudar. ¿Cuál es un riesgo que nos podemos enfrentar? Que yo llegue y les diga, aquí está la herramienta, y me digas, oye, Francisco, pues yo no tengo todos esos datos. Yo les voy a contestar, los datos existen, a lo mejor no están registrados en un formato como el que queremos, pero los datos existen en todos los negocios para que los podamos ver. ¿Sí? Esa es la parte importante que nosotros tenemos que manejar, y así es como los vamos a estar estructurando estas herramientas. Las herramientas no son complicadas, son elementos de Excel que nos van a ayudar para poderlos manejar en una forma fácil, pero la habilidad de análisis es la que vamos a estar desarrollando en este punto. Perfecto, continuamos. Y entonces, bueno, pues son cosas que todos ya conocemos, pero que es importante que ya las implementemos en nuestra organización. Entonces, eso es importante que para justo tenerle utilidad a estas charlas, a estos momentos que estamos dando, para buscar opciones para justo contener los costos y dar esta continuidad a nuestra organización, es importante que lo que sabemos, todos, lo implementemos en unas herramientas fáciles, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces, vemos esta. Aquí, vamos a entrar a estos dos temas del día de hoy, lo que es el dinero y lo que son los pagos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el dinero? En general, el dinero es un conjunto de activos que las personas regularmente están dispuestos a usar como medios de pago para comprar y vender bienes y servicios. Por eso es que es importante que nosotros hagamos en una lista todos estos elementos que mi organización tiene y empezar a cuantificar el impacto de aportación económica que tiene la organización. Y voy a hablar de un tema que está ahorita en el ambiente. ¿Qué hago con mi personal? Si yo en este momento me deshago de él, me sale barato. ¿Puedo leer esto? A ver, ¿qué me lo mañana que yo tenga que abrir la empresa y el negocio, esa curva de aprendizaje me saldrá carísima. Esas son las decisiones que tenemos que aprender a tomar nosotros. ¿En qué momento y cómo las debo yo de cuantificar? Porque una cosa es que yo diga, ¿cuál es el problema de mi nómina? El monto, o sea, la cantidad a pagar o la continuidad de pagos en el tiempo. Ese es el tema. El tiempo es uno de los argumentos también muy importantes que tenemos que tener en el radar. El tiempo es algo que tenemos que ver. Y entonces, ¿los pagos qué son? El pago es toda aquella acción que realizamos para extinguir o cancelar una obligación. Entonces, estos dos elementos son los que nosotros tenemos que ver. Por un lado, cómo generar dinero, y por el otro lado, cómo administrar estos pagos que yo tengo que hacer. Porque el que yo pague también es importante para que la empresa siga en un proceso de crecimiento y fortaleza. No quiere decir que en este momento salgo corriendo y le pago a todos. No, esas son las decisiones de negocio que tenemos que saber hacer en el tiempo justo y recomendado. Cada uno de nuestros negocios tiene distintos ciclos, distintos momentos críticos, pero ahorita, por ejemplo, el común denominador para todos nosotros es que nuestros negocios están con la cortina abajo, no están cerrados, no están quebrados, no están fuera del mercado, simple y sencillamente hicieron un paro operativo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender, que un paro operativo por pandemia de salud no implica que yo no pueda hacer las cosas. Esto que estamos haciendo ahorita es necesario. Todo este trabajo que vamos a hacer para las empresas es importante, es generar valor agregado para la organización. Su empresa se los va a regresar con muchas utilidades, pero primero nos tenemos que ir entre todos a lograr una supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar de lleno a estos dos elementos, que es dinero y pagos, que son dos cuestiones que teóricamente son fáciles de entender, prácticamente los hacemos todos los días, pero yo quisiera dinero para pagar y quisiera más créditos para tener más dinero. Ese razonamiento es el que vamos a jugar ahorita. Vamos a jugar en ese sentido para que lo podamos ir viendo. Y me gustaría que en un momento dado
una de dos, o nos vayan haciendo preguntas, levanten la mano, hacemos preguntas y vamos contestando para que sea dinámico y lo podamos trabajar en este sentido, ¿de acuerdo? Pues vamos a continuar. Aquí, Francisco, justo ahí César nos dice en el chat, César Morales, nos van a compartir la presentación. Claro, vamos a tener ahí un repositorio que les vamos a dar la dirección para que puedan bajar todos los materiales, tanto la presentación como las herramientas que le estamos conversando. Y también me pregunta, ¿cuál es el modelo 1, 2, 3 que se mencionó? Ha de haber llegado tarde César, pero muy bien, aquí lo podemos platicar otra vez. Este modelo 1, 2, 3 que nosotros estamos viendo, este es el ciclo del dinero que tenemos. Son las 7 etapas en las que pasa el dinero en cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa. Haz un acto, una revisión en tu empresa y tú dime si no necesitas dinero, no necesitas pagar, no necesitas proveedores, no necesitas producir, ¿sí? No necesitas materias primas, o sea, inventario de elementos, no necesitas vender. Todos los negocios funcionan a través de este modelo de dinero. Todos. No hay ni uno que se escape. Ni uno. Ni uno. Entonces, el 1, 2, 3 es porque en cada una de estas etapas, de las 7 etapas, nosotros lo que hicimos fue poner 3 elementos de acción que vamos a estar viendo. Por eso le llamamos modelo 1, 2, 3, porque ese es el punto, ¿no? O sea, 1, 2, 3, vamos a correr. 1, 2, 3, salvemos a nuestros amigos. Ese es el punto que tenemos que ver en ese punto. Entonces, vamos a ver, y les invito a que levanten la mano y vayamos conversando en este sentido y que lo podamos ir manejando. Antes de ver esta, yo quisiera que pasáramos a unas herramientas que tenemos listas para que ustedes las puedan ver. Estas herramientas fueron hechas a través de una metodología que tiene los proyectos cuando estuvimos en el desarrollo de proveedores de Naciones Unidas. Una de estas herramientas es el análisis financiero. ¿Para qué nos sirve un análisis financiero? Ahorita lo vamos a ver. Listo, ya está ahí disponible. Sí, déjame ver. Muy bien, lo pueden ver ustedes ahí. ¿Qué es un análisis financiero? El estado financiero, ¿para qué le sirve a la empresa? Es una radiografía, es una fotografía histórica del desempeño que tuvo la organización. Entonces, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ¿dónde está mi estado financiero? ¿Lo tiene mi contador? Nunca lo he pedido, nunca lo he hecho, pero si ustedes ven los temas que están ahí puestos, nosotros nos podemos dar cuenta de que existen los estados financieros para poderlos manejar en ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, esta herramienta nos va a ser ¿para qué? Nos va a ser muy útil porque en esta herramienta lo que vamos a poder ver es los ingresos por venta. ¿Todas las empresas tienen ingresos por venta? Sí. Entonces, vamos a empezar a registrar, por ejemplo, las ventas del año 2018, las ventas del 2019 y las ventas del primer trimestre del 2020. Ese dato lo tenemos por ahí escondido, pero lo tenemos. No necesitamos tenerlo físicamente en un papel escrito, si es que no lo tenemos. Si tenemos un estado financiero, el contador nos lo tiene que dar o nuestra área financiera nos las tiene que entregar. Tenemos que tener ese dato para poderlos manejar. Son datos que la empresa ha generado durante su historia. Y entonces aquí vamos a empezar a llenar en esta herramienta que ya está armada. Aquí está un ejemplo hecho, pero ahorita vamos a ir viendo. Es un formato donde ustedes capturan el dato de los ingresos. Otros ingresos que pueden ser, los ingresos por venta es todo aquello que ya se facturó. Otros ingresos puede ser porque yo tengo una oficina en renta, tengo una bodega en renta, tengo una flotilla que puedo rentar que está fuera de mi negocio. Otros negocios periféricos que pueden tener la empresa para que se pueda estar metiendo en ese punto. Bonificaciones, descuentos sobre venta es cuando nosotros tenemos créditos directos de nuestros proveedores que algo nos deben, ¿no? Ahí lo vamos a anotar porque también son ingresos por las ventas. Entonces, los ingresos netos nos van a dar como una resultante en ese punto. Si ustedes ponen esa cantidad, que es muy importante que lo manejen en cifras de miles de pesos. ¿Para qué? Para que sea fácil la interpretación. Entonces, ustedes van poniendo ahí las cifras en miles de pesos y lo podemos estar manejando. Después vienen las compras netas. Todo lo que compramos para que se pueda tener ese concepto y lo podamos ver. Ustedes pueden ver que en este estado financiero, pues no tenemos la mano de obra y no tenemos los gastos de fabricación. No importa, pongan el dato que ustedes tengan solamente las compras netas para que lo puedan manejar.
Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a llenar del año 2018, 2019 y 2020, hasta el primer trimestre del 2020. Ese dato también nos va a servir muy bien para que lo podamos manejar. En forma automática nos va a generar la utilidad bruta de operación, que no es nada más que los ingresos menos el costo de venta. Es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que saber de todas mis ventas cuánto me costó hacerlo y entonces yo tengo cuánto me queda. Ese dato es importante porque vamos a empezar a entender cómo lo vamos a utilizar en ese sentido. Si podemos bajar un poco más, vienen allí pues los gastos, ¿no? Los gastos de administración, los gastos de venta y otro tipo de gastos que se pueda estar presentando dentro de la empresa. Repito, no necesitan, si no tienen el estado financiero formal, pongan números. Ustedes saben los números de su empresa. Es algo que tenemos que hacer. Entonces, hagan de cuenta que se van a confesar frente al documento, sentaditos en su computadora, y simple y sencillamente eso es lo que ustedes van a hacer. Lo importante no es el dato correcto, sino el proceso de análisis que ustedes van a empezar a hacerle. Esto, su empresa se los va a agradecer, porque en el momento que ustedes sepan cuál es el rumbo que van a tomar, las decisiones van a ser más fáciles. Entonces, yo les invito a que se sienten así. Yo les digo, un acto de confesión frente al documento y empiezan a poner los números lo más certero posible, lo más apegado a una realidad para que nosotros los empecemos a tener. Entonces, vamos a tener ya los resultados, el pago de impuestos, la utilidad neta, ¿le podemos bajar? La utilidad neta y me sale. Entonces, yo tengo 2019, 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020. ¿Lo tengo? Sí. ¿No lo tengo formal? No importa. Hagámosle, pongámosle los números. Nosotros lo sabemos y más o menos tenemos el control de las empresas porque esa es una de las fortalezas de nuestra cultura organizacional o empresarial, que muchas veces no tenemos una formalidad escrita, pero lo tenemos realmente controlado en ese punto. De esa manera, el balance también lo vamos a trabajar. Pasemos al balance. El balance, entonces, se tiene también estos datos. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros le pusimos mi empresa continua, que es el nombre de tu empresa que le vas a hacer, ¿sí? Cajas y bancos, ¿cuánto tienes en cajas y bancos en este momento? Líquido, para que lo podamos invertir. ¿Cuánto tengo en inversiones? ¿Cuánto tengo en clientes y cuentas por cobrar? También eso es importante, porque acuérdense, estamos administrando y gestionando flujo de dinero, la cantidad de dinero que tenemos en este momento. Y es lo que vamos viendo. Si tenemos inversiones, deudores diversos son los que nos deben, impuestos a favor, si tenemos que hacer alguna recolección de impuestos y a otros tipos de ingresos que podamos, de activos que podamos tener. Entonces nos va a dar un total. Todo esto ya está hecho el formato para que ustedes puedan capturar los datos y automáticamente le da los totales. Los edificios, o sea, los activos circulantes, que es edificios y terrenos, si lo estamos rentando, o es nuestro, la maquinaria y equipo, cuánto tengo en inversión, el equipo de transporte, cuánto tengo en inversiones, equipos de oficina de cómputo, así como otro tipo de cuestiones y las depreciaciones acumuladas. Pónganle un número. Lo importante es el proceso mental que se va a seguir, no tanto la auditoría. No estamos haciendo una auditoría, estamos haciendo un acercamiento a través de una herramienta estructurada para entender cómo funciona la empresa. Los pasivos, cuentas por pagar y proveedores. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Con las preguntas, porque yo me voy y a ver quién me alcanza. El pago a proveedores, las cuentas por pagar a proveedores, para que nosotros podamos manejar en ese sentido. ¿Cuánto les debo a los proveedores? Es importante poner el número. Acreedores diversos, ¿a quién más les debo? Impuestos por pagar, también tienes que considerarlo. Esto no es una auditoría de Hacienda, lo tienen ahí guardadito. Si les da miedo y se espantan de lo que están viendo, le apagan un momentito y después lo regresan otra vez a verlo. Lo importante es esto, aprender a tomar las decisiones y la rienda del negocio. Esta es una gran oportunidad que tenemos en este sentido. Nos va a dar el total de pasivo circulante, vienen las cuentas por pagar a largo plazo, créditos que tengamos de materiales, de maquinaria, de autos, todo lo que tengamos ahí se va a registrar para que lo podamos tener. Y nuestro capital, ¿cuánto es nuestro capital contable en el que contamos? Que está dado en la constitución de mi empresa, las aportaciones pendientes de capitalizar, qué es lo que se está manejando, los resultados de los ejercicios anteriores, cuánto fue la ganancia que hubo del ejercicio anterior, los resultados de ejercicios y las reservas legales de otros esquemas. Son elementos contables, sí, pero son fáciles de entender.
Acuérdense, yo siempre les digo cuando ayudo a las empresas, hay más respuestas que preguntas. Lo que hay que saber es hacer bien las preguntas para que tengamos las respuestas correctas. Entonces, hay algunos conceptos que no son claros, consultemos el Internet. Hagamos una pregunta clara para que nosotros podamos y obtengamos el resultado que estamos buscando. Cuando nosotros ya llenamos estos dos elementos, tenemos prácticamente la imagen financiera de la organización en los estados de resultados y el balance. Estos dos elementos son históricos, o sea, elementos pasados ya consumados. El 2018 terminado, el 2019 terminado, el primer trimestre del año terminado. Con estos dos elementos vamos a pasar a uno que es el presupuesto. Todas las empresas tienen un presupuesto. Pocas empresas lo tienen formal, pero sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿no? Yo no me he encontrado a nadie que no sepa qué va a hacer mañana en ese sentido, ¿no? Entonces, los ingresos, vamos a empezar también a hacer unas proyecciones y pónganle el número, ustedes saben los números de su negocio y aquí es donde vamos a poner el ingreso neto. ¿Cuántos son mis ingresos? Pongámosle un número como planeación y un número como realmente lo alcancé, ¿sí? Eso me va a dar a mí un porcentaje de cumplimiento o un porcentaje de logro, que es muy importante saber cuál es. ¿Por qué es importante saber el porcentaje de logro? Porque quiere decir que sí estoy trabajando y alcanzando mis metas. Si mi porcentaje es mayor al 100, quiere decir que yo planeé hacer 100 pesos y realmente pude vender 200. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces mi planeación está muy falta de credibilidad, ¿no? O sea, porque lo estoy superando muy fácil. Si mi porcentaje de logro está por abajo del 50%, tenemos que checar si realmente nuestra planeación es correcta y tenemos la capacidad de alcanzar esos niveles. Eso es importante también entenderlo. ¿Qué quieren decir los números? Para evitar que de repente, pues, yo ponga datos y no sepa qué es lo que yo quiero entender. En este ejemplo, por ejemplo, si nos vamos a la columna de total, vemos que estamos cumpliendo nuestros ingresos en un 83%. ¿Por qué es importante que tú sepas que este número es 83%? Dices tú, yo he planeado conseguir 469 y solamente he logrado 391. Logré el 83%. ¿Qué debo de preguntarme? ¿Está bien o está mal? Está corto porque la planeación que tú hiciste planteaba elementos que no has llevado a la práctica. O al revés, está sobrado, tu expectativa de planeación fue muy alta. Aquí ya tienes que ver que tus recursos y tus condiciones de negocio te logren un equilibrio. ¿Por qué es importante entonces trabajar sobre un presupuesto actualmente? Porque lo que vamos a buscar es la línea de flotación. Yo les invito a que si podemos ganar un peso, vayamos por ese peso. No es lo mismo vender un peso que ganar un peso. Entonces, si vamos a ganar un peso, vayamos por esa ganancia de peso. Pero si no, vayamos por el punto de flotación. Hagan de cuenta que el punto de flotación es donde el barco no se está hundiendo. No se está hundiendo el barco. No pasa nada. Allí vamos a navegar, aunque sean aguas turbulentas, pero el barco no se va a hundir. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer porque somos responsables de este negocio, de esta empresa. Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar en este sentido. Si nos regresamos un poquito hacia la izquierda, vamos a ver también los costos de venta, cómo se calculan. Entonces tienen ustedes la planeación del costo y también el porcentaje, el real del costo, y vamos a obtener un dato. También aquí, este dato sí tiene que ir también hacia un 100%, porque quiere decir que mis costos están bien calculados, bien controlados, bien estimados, bien administrados. Mi toma de decisiones ha sido efectiva y por lo tanto yo tengo los elementos suficientes para lograr un equilibrio en el costo. Primero, acuérdense, eso es histórico. Ahora, la contención del costo. ¿Cómo puedo yo disminuir gastos hormiga? Que se pierden muchos, hay mucha pérdida de gastos hormiga y en dónde debo yo de ahorrar. Si yo en este momento voy y digo, ¿sabes qué? Corro a toda la gente, pues me liquido y me termino. Mañana, ¿con qué arranco? ¿Sí? Nos llevamos a la familia, pero no va a poder arrancar la empresa. Eso es importante. Y lo pongo en términos sencillos y coloquiales, pero es la verdad. Perder el conocimiento de la organización es muy caro en ese sentido para que lo podamos ver.
Entonces, ustedes pueden ver que automáticamente me sale la utilidad bruta de la operación, que es nada más la diferencia entre los ingresos y el costo de ventas, y me va a dar a mí un porcentaje de cuánto es la utilidad de la operación que estoy teniendo. ¿Por qué es importante tenerlo del 2018 y del 2019? Porque me va a dar a mí una línea de base, cómo estaba yo operando, y eso me va a ayudar a mí a entender dónde y cómo debo de ahorrar, cómo debo yo de contener los costos y cómo debo yo de administrar mi toma de decisiones. Acuérdense que el miedo no ayuda porque nos da parálisis, pero el temor nos debe de motivar en el aspecto de que a través del tiempo tengo que encontrar yo la solución en ese contexto. Regresémonos hacia la izquierda. Y tenemos los gastos totales y de esa forma hasta tener yo una utilidad. Entonces, el concepto de presupuesto va a ser muy fácil definirlo. Repito, si ustedes no tienen el dato, porque su empresa no está totalmente estructurada y no tiene estos datos a través de un elemento financiero, hagan el esfuerzo. Ustedes conocen su empresa, planteen estos elementos y empiecen a entender. Lo que nosotros queremos apoyarles es no en el dato exacto, sino en la habilidad de tomar decisiones y de entender ese comportamiento que tiene. La empresa tiene un comportamiento que no la hemos analizado y confrontado a través de fórmulas o a través de formatos de análisis, pero el entender ese tipo de condiciones nos va a permitir a nosotros tomar las mejores decisiones. Tenemos una semana de trabajo para lograr tener este planteamiento y a partir de aquí plantear los mejores escenarios que se pueda hacer, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden bajar un poco más la gráfica, van a encontrar allí cómo se va graficando los ingresos planes contra los costos de venta plan. ¿Qué quiere decir esto? Amigos, tener estas curvas lo que nos va a ayudar a decir es en el tiempo qué debo de hacer. Porque si se acuerdan, estos elementos salieron de elementos pasados, anteriores. Si yo planteo mi nueva estrategia, sé cómo debo de trabajar. Prácticamente yo siempre les digo que estos tipos de herramientas nos dan así como la oportunidad de adivinar el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro yo lo he puesto en algún punto y puedo seguir cualquier camino siempre y cuando llegue yo a ese destino. Si no sé a dónde quiero llegar, dijera Alicia, pues cualquier camino que tomes es correcto. Entonces, planteemos ese punto de visión. Y el punto de visión es supervivencia. El objetivo es permanencia. Con esos elementos nosotros vamos a lograr que la empresa se reactive con todos estos elementos que estamos viendo, ¿sí? Posterior a esto vamos a pasar a la gráfica XR. Aquí vamos a ponerlos a prueba en cuanto a lo que es la parte de análisis, que no es nada más que el resumen de todos los números, pero vistos en unos cuadros muy llenos de datos, pero al final cuentas son sus propios datos y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, los ingresos, los costos y los gastos con la utilidad. Dijera, ¿no? ¿Qué hay más? No. Pat, ¿alguna cosa que quieras comentar? Bueno, justo que el gran reto es implementar estas herramientas y justo ver la forma de darle continuidad al negocio, ¿no? O sea, independientemente que hacemos este análisis, esto tiene que servirnos para la toma de decisión orientada a nuestras necesidades. Entonces, que a lo mejor se ve un poco talachudo y todo eso, yo mi recomendación sería que empecemos de unos 3, o sea, si no tenemos todos nuestros datos tal cual, vayamos haciéndolos de 3, 6 meses de histórico para justo ir viendo estas tendencias. Y bueno, entre más datos tengamos, mejor va a ser la toma de decisiones basado en datos. Y como dice Francisco, aunque no sean muy real las cantidades, por ejemplo, ahorita nos comentaba César, ¿no? Igual la alta dirección no te va a compartir esa información o no todos tenemos esa información, pero que tengamos un aproximado, pero lo importante es poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tengamos, ¿no? Y sobre todo, pues buscar la continuidad del negocio. Capitalizar todo lo que estábamos diciendo, el recurso humano y todo, para que no pare y ver cómo lo hacemos productivo en este tiempo que estamos un poquito más estáticos, pero no caer en este tema estático, sino en ir viendo, haciendo análisis, proyecciones, pues para tener un buen arranque. Y acuérdense que esto todo, son preguntas que nosotros siempre habíamos hecho, pero no nos habíamos atrevido a hacerlas. La empresa nos tiene que contestar. Es cierto, a veces las áreas financieras no hacen esto, pero no es importante el dato. Yo lo que les digo es,
primero tenemos que aprender a tomar decisiones. En el corto plazo que se avecina, la toma de decisiones nos va a hacer salir adelante más rápido y de esa forma. Entonces, lo que tenemos que tener es un entrenamiento en la toma de decisiones a partir de escenarios que nosotros podemos estar calculando. ¿Qué mejor que tener un escenario real? Pero si no, aquí está. Existen datos en Internet, podemos usar una empresa. El chiste es que ustedes entiendan la herramienta, cómo funciona. Cuando tengan el dato real, lo tienen y ya tienen un entrenamiento de haber logrado un análisis financiero fácil de hacer. Porque ahí les va, si pasamos al siguiente, entonces todavía está más aterrizado la información porque vamos a tener realmente las herramientas para la toma de decisiones, que es este cuadro de análisis contra estado de resultados, ¿sí? Estados de financieros. Aquí lo que nosotros vamos a tener son números, son variables que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en el tema de liquidez, dice que teníamos en el circulante, o sea, en el dinero que teníamos el líquido de la organización, en el 2018 teníamos 1.32 pesos de liquidez para cubrir nuestros pasivos, ¿sí? De deuda de corto plazo. En el 2019 tenemos 1.93 y en el 2020 tenemos 2.47. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos logrado una buena gestión de ese dinero. Entonces, si yo saco ahorita actualmente y digo, ¿sabes qué? Ahora tengo menos dinero, tengo 2 puntos, por ejemplo, 2.0, ¿cómo debo de tomar? Por eso nos estamos atreviendo a nosotros a poner yo el otro día, dentro de las 1000 variables que se van a tener que controlar, yo quiero participar en una, ¿no? Que es el entrenamiento estratégico, que es la parte que nosotros estamos viendo. Es el entrenamiento. Entonces, entender el comportamiento de los números es lo importante. Si yo sé lo que voy a hacer, es más fácil llegar a ese resultado. Entonces, estas pruebas, este cuadro de análisis me va a permitir a mí entender cuál ha sido mi desempeño en la toma de decisiones, en mi administración, en mi gestión. Ahora, como decía César, oye, no me van a dar los datos de la empresa. No, hagámoslo de nosotros. También tenemos una herramienta para las personas que también vamos a poderlo trabajar en este sentido, más simple que este punto, que también es un presupuesto. Nuestra familia, nuestra organización nuclear, también es una empresa que tiene que tener las capacidades de supervivencia. Y es ahí donde nosotros vamos a poner a prueba todas estas definiciones, todos estos conceptos, para que lo podamos ver. ¿Sí? Entonces, aquí lo que van ustedes a ver son esos números de desempeño que se tienen. Por ejemplo, la prueba ácida son las deudas de corto plazo sin considerar los inventarios. O sea, yo le quito a todos mis dineros, le quito los inventarios que no los puedo convertir rápidamente a dinero, y entonces yo tengo, ahí está. Entonces yo puedo pasar tantito arriba más para que yo pueda ver el dato. Ahí está. Una cosa es, no, arriba. Arriba. No, ahí está. Más. En la primera donde está es ácida. Entonces, una es, todo mi dinero es en la prueba de circulante, y ustedes ven 1.32, ¿no? Ahí coinciden los números. Mis cuentas por cobrar, por ejemplo, dice 5.41 meses de venta equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Toda la cantidad de dinero que tengo en cuentas por cobrar. Ok, no puedo vender. Bueno, pero puedo empezar a tener una estrategia de cobranzas. Algo que tienen ustedes que tener bien en cuenta es que también a sus clientes los estamos entrenando. Entonces también van a hacer negociaciones con ustedes. Entonces, ¿hasta dónde tú tienes esa libertad de negociar con él? Si ya te debe 5 meses, o debe 6 meses, o debe 8 meses, tus cuentas, para que tú puedas tener un flujo. Acuérdate, la parte importante ahorita es el flujo. ¿Cómo manejamos el flujo de dinero para poderlo hacer? Entonces, este tipo de elementos son los que nos van a ayudar y nos van a permitir a entender cómo vamos a lograr nosotros que nuestras finanzas, nuestro esquema financiero vaya mejorando en este punto. Este formato está disponible para ustedes. Lo importante, yo como les decimos, es empiecenlo a usar. Si tienen datos reales, pónganle los datos reales. Si no, hagan ejercicios, practiquen. Es como hacer ejercicio ahorita en un gimnasio. Preparémonos física y mentalmente para la toma de decisiones, para lo que viene en el corto plazo. Vamos a ver el otro para que lo podamos manejar, que es un formato más sencillo, pero al final del día es un formato que también utilizamos nosotros para hacer análisis, ¿no? Y este es el de
flujo de efectivo. ¿Le puedes subir? Para verlo desde el inicio del encabezado. ¿Qué es el flujo de efectivo? El presupuesto de ingresos y gastos. ¿De dónde vienen los dineros y a dónde van? ¿En qué me los gasto? La empresa tiene muchos gastos hormiga, muchos. Y es parte de la contención del gasto o del costo que vamos a tener nosotros que hacer. La contención del costo es aumentar la eficacia y la productividad. Pero también el desperdicio. Y ahí tenemos muchos gastos que tenemos y debemos que tener el control sobre ellos para saber qué es. Y la mejor forma de tener el control es empezarlos a saber que existen, cómo se llaman, quién se los gasta, dónde los gasto, dónde tiro, dónde ando tirando ese dinero que ahorita me hace falta. Entonces, nosotros tenemos aquí el presupuesto de ingresos y gastos, que es los sueldos del mes anterior, ¿sí? Los ingresos, o sea, de dónde vinieron las ventas anteriores, de dónde vienen todos los ingresos que la organización tiene. Y si me lo llevo a mi persona es de dónde están teniendo yo mis ingresos, qué es lo que yo estoy ganando, cuánto estoy teniendo si tengo una accesoria, si tengo una renta, si tengo bodegas que yo rento, o sea, todos estos elementos que se están dando. Y luego tengo toda mi relación de gastos, en qué me gasto el dinero, sueldos, gas, luz, agua, renta, uniformes, seguros de gastos médicos, seguros de autos, gasolinas, teléfonos celulares. Ahorita tenemos tiempo de pensar, aunque la lista sea de 1000 renglones. Lo importante es empezar a hacerlos y poner el número para poderlo manejar. Aquí lo que nos va a dar a nosotros es el saldo neto del mes, cuánto dinero me quedó de mis ingresos y mis gastos. ¿Por qué es importante aquí? Porque primero yo voy a saber si con lo que estoy ganando en ventas cubro mis gastos y si me deja a mí un excedente. Plantearnos esta pregunta va a ser muy importante porque entonces ese excedente entre mis ingresos y mis gastos me alcanza para estar en mi línea de flotación. La respuesta debe de ser sí. Si no me alcanza, tengo que saber en qué gastos puedo eliminar y qué gastos debo yo de mantener y qué gastos debo yo de optimizar. Por eso nosotros le llamamos un esquema de gastos hormiga, porque si ustedes hacen las cuentas van a encontrarse con que hay muchísimos elementos que se gastan y no sabes por qué. Simple y sencillamente, al final del mes no tienes ese dinero y ni cuenta te diste que se fue. Entonces, esta herramienta te va a ayudar a hacer ese control de todos estos gastos que se están manejando en este contexto. Si lo aplicas a tu casa, si lo aplicas a tu persona, vas a saber. Ahora, si lo aplicas a cada miembro de la familia y cada quien hace el suyo, vas a poderte dar cuenta eso. Pero lo importante no es tener el número, repetimos, lo importante es empezar a tener ese tipo de análisis que nos permita a nosotros entender el esquema de este tema. ¿Alguna pregunta? Listo. Ya son 2:10. Teníamos programada la sesión para 50 minutos. Entonces, nada más vamos a dar oportunidad a algunas dudas, a algunos comentarios que tengan. ¿Nadie tiene acceso a audio todavía? No. Bueno, aquí nos dice César, muy participativo en el chat, muchas gracias César, nos dice, y los KPIs de desempeño, ese no es hoy justo como tal, solamente queremos enfocarnos en estas dos herramientas que creemos que es donde tenemos que partir para justo ir profundizando en otros temas, ¿verdad? Y también nos pregunta, y la Evita, dime que lo tocas, please. Pues ahorita nada más tomamos muy a grosso modo algunas razones financieras, pero ya esos ya temas un poquito más especializados de los temas de lo antes de impuestos, fuera de impuesto y todo eso, en otras sesiones lo tocaremos. Ahorita queremos empezar como desde lo básico, que según es lo muy básico, pero no lo hacemos, o sea, no lo tenemos aterrizado, lo tenemos a lo mejor aquí en la mente o algo, pero de verdad que estas herramientas que están muy sencillas, les invitamos a que las hagan justo porque hace reflexionar en dónde podemos nosotros contener costos y si hay algunos que podamos bajar, ¿no? Ese sería el gran reto, ¿no? Tener una buena contención de costos y los que veamos poder bajar para pues mantener estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica. Entonces, no sé, alguien más que quiera comentar algo en el chat, en el audio, si tienen acceso.
Y yo quisiera hacer como preguntas como creo que sería útil para todo el grupo, como conectar, porque lo que plantearon al inicio fue, digamos, estos dos temas, el dinero y los pagos, como los temas centrales de la sesión de hoy. Entonces, ¿cómo los conectaríamos con estas herramientas en el siguiente sentido, ¿no? O sea, el dinero es, eh, ¿cómo, cómo cada uno de nosotros en cada una de las empresas va a generar dinero y cómo cada uno de nosotros en cada una de las empresas va a gestionar los pagos? ¿Cómo nos ayudan estas herramientas? ¿Cómo sería un poquito más, les podrían compartir, cómo vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo, que ustedes nos plantearon? Bueno, ahorita yo y luego tú, Francisco, aquí justo es importante, la única forma de hacer dinero es obteniendo ingresos y bajando costos. Entonces, justo nosotros al implementar este tipo de herramienta, donde estoy viendo todas mis fuentes de ingreso, aquí tengo mis ingresos por ventas, a lo mejor que tengo otros ingresos, justo es donde yo tengo que hacer estas reflexiones. Estos son ejercicios de verdad de análisis, de un análisis profundo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con los elementos que tengamos, de ver los ingresos, obviamente, cómo los incremento, y al haciendo estas reflexiones puedo hasta proponer, generar nuevas formas de ingreso. Y en cuanto a los gastos, siempre es el tema de contenerlos, de bajarlos, el yo tenerlos bien visibles, bien presentes, pues puedo hacer forma justo de contenerlos o de bajarlos. Tú, Francisco, si me ayudas. Yo creo que si nos da 3 minutos más y pasamos a la siguiente, que ahí es donde podemos nosotros ver las respuestas a este tipo de preguntas que estamos haciendo. La siguiente de la PPT. Pero lo importante aquí es, ¿cómo hago frente yo a los gastos, por ejemplo? Primero, lo que tengo que saber es cuáles son los gastos que existen. ¿Cuáles son los gastos que existen? Y ustedes pueden ver allí, por ejemplo, vamos a hablar de uno, al fin y al cabo esta presentación se les va a hacer llegar, pero del dinero, por ejemplo, el costo del dinero con la priorización de pasivos estratégicos. Buscar las mejores opciones de plazo si tenemos la seguridad de flujo. Pero ¿cómo puedo yo saber si no tengo un análisis de flujo primero para poder entender este punto? O buscar las mejores opciones de tasa si contamos con un horizonte de pago durante el tiempo. Ese tipo de acciones y de respuestas que estamos dando a este elemento de dinero y pagos es para que yo primero tengo que tener las respuestas de la empresa, cómo está el comportamiento, cómo está el desempeño, para después meterme yo a esta tabla y poder decir qué debo de hacer. Cada uno de nosotros va a obtener sus números y va a obtener sus propios rangos, pero todos tenemos que saber tomar una decisión en ese contexto. Entonces, ahorita, toda la riqueza que tiene la organización, también con todos sus compromisos que tiene la organización, tenemos que saber entender ese punto. Y solamente podemos llegar a las respuestas a partir de que podamos tener estos análisis a través de estas herramientas y que nos va a ayudar a nosotros a tener este tipo de cuestiones. Si yo veo la rentabilidad de las deudas con el costo de refinanciamiento, dice, el logro de negociaciones debe asegurar que la empresa y asegure su supervivencia. ¿Cómo lo puedo saber? Primero tengo que saber cuánto debo y esas deudas. Por ejemplo, si yo tengo deudas en materias primas, puedo optar por dos cosas. O regresárselas al proveedor o guardar y no hacer nada. ¿Qué es más barato? ¿Regresárselas, negociar un retorno de materias primas a los proveedores o guardarlas para poder yo arrancar la siguiente? Esas decisiones son las que tenemos que aprender a tomar en este sentido para que lo podamos ver. Entonces, aquí están 9 cuadros que nos ayudan a dar respuesta a algunas de las muchas dudas que tenemos, pero no podemos llegar a una respuesta contundente o rentable si antes no hemos pasado por el análisis de los números y la habilidad de haber hecho este desarrollo de esta habilidad para poder entender los números, entender los procesos, entender las sumas y las restas que se generan para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Creo que por ahí es parte de esa aportación. Muchas gracias por la respuesta y tengo otra pregunta. ¿Algo más? Sí. Acuérdense, toda esta información va a estar grabada como
disponible en las páginas de contacto. Exacto. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para darle continuidad a este programa de capacitación estratégica? Creo que para todos, creo que se han mostrado herramientas muy interesantes. Son útiles. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer de cada uno de los que está aquí presentes. Hacer su propio ejercicio, ya sea tenga la información ya muy ordenada a través de un servicio contable o tenga que echarse ese clavado. Sí. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a eso? Muy bien. Mira, es importante la pregunta y muchas gracias. El tema es, ustedes tienen disponible la herramienta. Es importante que la empiecen a usar. Sirve bajarla, tenerla guardada en el disco duro y no usarla. Aquí los invitamos a que se pueda usar la herramienta y la tengamos presente. Nosotros tenemos un calendario de sesiones durante la próxima semana que nos vamos a seguir aquí presentando y ayudando en este elemento de apoyo. Y una vez que ustedes tengan ese tipo de herramientas, nosotros vamos a tener ya una mesa redonda donde podemos ya contestar preguntas específicas, y si también después de esa mesa redonda no se alcanza a tener claridad, entonces tú tendrás el apoyo de uno del equipo de trabajo de consultorías, que hemos hecho un grupo de consultores que estamos trabajando en estos contextos, y tendrás un apoyo específico en tu organización. Eso te va a ayudar a ti a poder decir, pues ya tengo una habilidad para tomar decisiones, ahora sí necesito que me vengan y me ayuden a tener el dato exacto. Y es ahí donde también podemos estar viendo. Es un proceso de acompañamiento y de entrenamiento, y que esto les va a dar en ese punto. Tenemos contacto a través de las páginas, a través de los teléfonos de WhatsApp, ahí te vamos a dejar nuestros datos, también van en la presentación. Podemos hacer ese tipo de consultas. Ahora, no arreglamos empresas ni tenemos la magia para arreglar todos estos problemas. Lo que contamos son con estas herramientas para poderlo ver. Pero la mecánica es esa. Sigue habiendo presentaciones, sigue habiendo apoyos, sigue el contacto a través de las páginas de contacto que a ustedes les llegan el link. Tiene los elementos para contactarnos a nosotros vía correos electrónicos, y posteriores vamos a tener unas mesas redondas y podemos tener también asistencia técnica especializada. Ese es el mecanismo que vamos a estar manejándolo. El día lunes es la siguiente sesión para que lo tengamos. Entonces estamos programando 3 sesiones la semana que entra para aterrizar esto, lo que es el ciclo del dinero, y vendrán otras opciones más. Matt, si quieres pasarles a la última diapositiva. Sí, solamente quiero complementar de que el lunes a la 1 tenemos... Donde están nuestros datos de contacto. Que tenemos programado para el lunes a la 1 de la tarde, igual, el tema ya de 3 proveedores y 4 materias primas. De verdad que el beneficio, el impacto que queremos generar es poner a disposición estas herramientas para que ustedes en los temas que van requiriendo las implementen. Son herramientas, digo, que todo el mundo las conoce, pero que no las tenemos disponibles y no las tenemos implementadas. Entonces el reto sería justo sacarle provecho a estas herramientas. No le muevas. Entonces, eso es ¿cómo se llama? El siguiente tema que vamos a ver, del tema 3 proveedores y 4 materias primas. Para el próximo lunes a la 1 les haremos llegar la información. Y bueno, correcto, están nuestros datos de contacto. Y bueno, pues cualquier duda, algo que haya quedado incompleto, estamos abiertos para que nos lo hagan saber por medio de correo electrónico. Los invitamos a que visiten nuestra página de Red Pro Latam, y también estamos disponibles en el WhatsApp Business. Y también vamos a hacerles llegar por la cuenta de Amexicor. Ahí vamos a tener repositorio donde van a tener el material para poder descargar. Pues muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. ¿Qué te pareció nuestro curso? Estamos seguros que este tema te va a ayudar a ti y a fortalecer a tu empresa. Recuerda que nosotros brindamos acompañamiento, capacitación y asistencia técnica. Y somos una red de consultores con cobertura nacional. Búscanos en el PATSE como Remudez y en redes sociales como Red Pro Latam. Estamos seguros que juntos haremos crecer a tu empresa.